Salmo 69, del 1 al 3, todos juntos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos una vez más a ti, Señor, a reflexionar en tu palabra y rogando que por amor de tu nombre, tú hables también hoy a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, que comprendamos, Señor, el llamado que tu palabra trae para nosotros en este día. Padre, por favor, que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, en el nombre del Señor Jesús, que lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En este segundo libro de los Salmos se ha organizado de tal manera, de tal forma estos cánticos, para que ya finalizando esta sección del segundo libro aparezcan unos 3 salmos consecutivos que nos van a hablar que ese rey soberano, estableciendo su reino, desarrollando su reino, todavía tiene dificultades que vencer, todavía tiene adversidades de las cuales reponerse. Era lo que había pasado con David, el Mesías de entonces. Había dificultades para la plena expansión de este reino. Ya David había sido puesto como rey, ya él había sido reconocido como tal, ya se habían obtenido grandes victorias, pero todavía había conflictos, todavía había oposición. Como comenta Palmerson, prevalece una situación que puede describirse en términos del ya, pero todavía no. Sí, el Señor ha establecido su Mesías en una posición de gobierno sobre las naciones. Sin embargo, los desafíos de su posición continúan. Es por eso que encontramos en este cántico, a estas alturas del libro segundo, expresando, como lo titula nuestra traducción, un grito de angustia, algo similar a lo que se vio en el Salmo 22. Si bien en este salmo de manera original se describe la situación de aquel Mesías rey de David, siendo reconocido este salmo como un salmo mesiánico, también es un salmo profético, cuyas profecías habían de cumplirse en gran medida en aquel Mesías eterno, en aquel Salvador del pueblo de Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cosa que vieron muy bien los apóstoles y referenciaron precisamente a este salmo para señalar el cumplimiento de lo que Dios había dicho al respecto de los sufrimientos del Mesías. Un día como hoy, cada domingo, nosotros celebramos la victoria de nuestro Salvador. Celebramos la resurrección de Cristo, la victoria del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algunos solo recuerdan esta fecha anualmente. Solo un domingo al año recuerdan que el Señor resucitó. Y se saludan y dicen: en verdad ha resucitado. Y algunos los escucharán diciéndoles: felices Pascuas. Y no saben siquiera lo que significa. No entienden el sacrificio de Cristo, que logró que la muerte pasara de largo de nosotros y la llevara Cristo en nuestro lugar. Otros ponen a sus niños a buscar dulces en forma de huevo que trae un conejo de Pascua. ¿Se han visto la película? El conejo de Pascua. Y las tradiciones que tienen en el norte y que acá quieren imitar también. Seamos serios y consideremos con seriedad la obra de nuestro Salvador, obra anunciada desde la antigüedad por sus profetas, quienes de diversas maneras nos dieron el mensaje de salvación, tal como podemos ver también en el Salmo 69, a través de este grito de angustia.
Este grito de angustia dice: sálvame, oh Dios. Es lo primero que vamos a notar. Qué bueno es que empiece así. Y si se han dado cuenta, hay otros salmos que empiezan de manera similar. Sálvame, oh Dios. Qué bueno es esto, hermanos, que en medio de cualquier angustia miremos en primer lugar siempre a Dios y busquemos en Dios solamente la única salida, el único refugio, el único consuelo, la única ayuda verdadera. El salmista dirige sus ojos y nos lleva a todos para que adoremos a Dios a través de este salmo, colocando nuestra mirada en Dios solamente. Él dice: sálvame, oh Dios, de la angustia, de la tristeza. Los 3 primeros versículos que acabamos de leer de manera poética nos presentan cuán calamitosa era la situación que tenía David, cuán difícil era la angustia que había sobrevenido sobre él. Tal es que él decía: no hay donde poner el pie. Las aguas ha venido una gran inundación, y dice metafóricamente que han llegado hasta el alma. Eso nos da la idea de que están a punto de ahogarse. Y dice: ni siquiera hay donde poner el pie firme, no hay firmeza, porque lo que hay es un fango, un barro. Y esto nos recuerda lo que pasó con José. ¿Se acuerdan que lo echaron en una cisterna? Decían que estaba vacía, pero llena de barro. A Jeremías, ¿se acuerdan que también lo echaron en una cisterna lleno de fango? El mismo David en el Salmo 40, versículo 2, hablaba precisamente de esa condición en la que la gente cae, o él se sentía caer en un fango, en un lodo donde no hay firmeza, sino al contrario, se va hundiendo cada vez más. La forma de organización del salterio en este punto nos deja ver, efectivamente, David ya era rey, como se mencionaba en los salmos anteriores, y se proclamaba a las naciones: Dios es el rey soberano. Pero a pesar de esto, se nos expone la angustia, la tristeza, en medio del cumplimiento de su deber. Dios llamó a David para ser rey, era el Mesías, el ungido por Dios, y tenía que gobernar en nombre de Dios. Haciendo esto, todavía hay conflicto, todavía hay calamidad, como las que les mencionaba en otros personajes de la Escritura. Ahora, en estos versículos, el Salmo 69 se nos señala de una manera continua: David está invocando el nombre del Señor, permanentemente invocando el nombre del Señor, y en una espera activa, a la expectativa de lo que Dios haga, a la expectativa de la intervención de Dios, de la interposición de Dios. Aunque se encuentra tan debilitado, sin fuerzas, dice que se sentía como ronco de tanto clamar, de tanto orar, de tanto pedirle a Dios, sin fuerzas, agotado, pero mirando al Señor. Esta angustia nos hace pensar también en aquella gran angustia, en aquella gran tristeza que invadió a nuestro Salvador ante la copa del juicio de Dios que debía tomar nuestro lugar. Nos lleva a pensar en esa angustia, en esa tristeza que vino sobre Cristo ante la ira eterna del Dios justo y santo contra el pecado, contra toda clase de maldad, porque Él recibió el desagrado de Dios en nuestro lugar. Y podemos decir también por un momento el abandono de Dios sobre aquel que fue hecho pecado por nosotros. A pesar de eso, seguía orando al Padre. ¿Se acuerdan de Mateo 26, 38? Él le dice a sus discípulos: me siento angustiado, o mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y a qué los invitó? ¿Se acuerdan? Les dijo: vengan conmigo y acompáñenme a orar. Velen aquí conmigo. Ya sabemos la historia. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron juiciosos y oraron intercediendo por el Señor, ¿cierto? Se quedaron dormidos. Cuando tenían que estar intercediendo, cuando tenían que estar orando, se quedaron dormidos. El Señor persistió en oración. Isaías 53:7 nos recuerda
que por nuestra angustia el Señor, llegando hasta el sacrificio de su propia muerte en nuestro lugar, logró para nosotros justificación. El salmista no tuvo que dar su vida, Jesucristo sí. Pero tanto el salmista como el Señor Jesús miraron a Dios y fueron librados. Cristo padeció la muerte, pero fue resucitado por el Padre al tercer día. Ahora nosotros, hermanos, tenemos esperanza. Nuestras angustias no se asemejan a lo que sufrió nuestro Salvador, pero podemos confiar que la salvación que ya el Señor nos ha otorgado es suficiente y es motivo de certeza, de confianza cuando venimos a Dios también en oración en medio de nuestras angustias, y podemos pedir también ser librados por su gran poder. No importa cuán calamitosa sea nuestra situación, confiando en su gracia para esperar en Él solamente, aunque nos sintamos totalmente debilitados, como expresaba el salmista en estos versículos. Insistir en el Señor diciendo: sálvame, oh Dios, de estos numerosos enemigos. Leamos el versículo 4. Se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. El salmista dice que fue tratado como un ladrón y fue obligado a restituir como si en efecto hubiese robado algo. Recuerden ustedes que la ley de Dios, Levítico 6, del 4 al 5, nos instruye: si un ladrón era sorprendido, si alguien había robado algo, tenía que devolver lo robado y añadir una parte a lo que había robado, como compensación por haber robado. Debería aplicarse eso hoy día también, ¿verdad? ¿No debería estar este principio vigente hoy día? Y que los ladrones, los que nos han robado, den de su propio bolsillo, no del bolsillo de los demás, de su propio bolsillo compensando. La ley de Dios es perfecta, hermanos. Bueno, David dice que lo trataron como un ladrón, le aborrecieron como si fuese un malhechor, siendo rey puesto por Dios para bendición de todo el pueblo. Esto nos puede llevar a recordar lo que pasó con la sublevación de Absalón, cuando el pueblo se levantó contra David. Bueno, Cristo mismo advirtió a los discípulos que serían aborrecidos por su causa. Vayamos a San Juan capítulo 15, del verso 23 al 25, alguien que lo lea fuerte. Juan 15, del 23 al 25. ¿Qué nos dice? El Señor Jesús está señalando este salmo, está apuntando a este salmo para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Esto es visto como ley de Dios. Y en la ley, ¿qué decía? Me aborrecieron sin causa. El salmista que estaba diciendo: me aborrecieron sin causa. Se han multiplicado mis enemigos, los que sin causa, sin razón alguna, me aborrecen. Y le dice a los discípulos: prepárense, a ustedes también los van a aborrecer, porque a mí me aborrecieron. ¿Y quién podía levantarse y decir que Cristo era un revolucionario, un sedicioso, o un ladrón, o un malhechor? ¿Quién podía señalarlo de algún crimen? Nadie. Lo aborrecieron sin causa. Y todo lo que hicieron contra él, y todo el complot que hicieron contra él, fue sin causa. No había razón alguna para levantarse contra él. Por cierto, hermanos, cuando ustedes y yo, en rebeldía a la palabra de Dios, nos levantamos contra Dios, ¿no lo hacemos también sin causa? Buscamos excusas, pero excusas no hay. No hay razón para rebelarse contra Dios. Lo hacen sin causa. En efecto, sabemos la historia de cómo fue intercambiado nuestro Salvador por un malhechor.
¿Se acuerdan cuando Pilato le dice, bueno, ¿a quién les dejo libre? ¿Y a quién escogió el pueblo? A un ladrón. Oiga, estos tienen la misma política del gobierno del cambio, ¿no? De soltar a los ladrones y condenar a los criminales, de darle vida a los ladrones y matar a las personas de bien, a los trabajadores. Es algo impresionante. Condenaron al inocente, le dieron libertad a un criminal. Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 27. Cuando los apóstoles piden al Señor fortaleza en medio de la persecución que empezó a levantarse contra ellos, señalan lo que ocurrió en Jerusalén y cómo se levantaron las autoridades en contra del Señor. ¿Qué dice Hechos 4:27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se levantaron, confabularon y mataron al Señor de gloria. El salmista, cuando escribe el Salmo 69, no había dado razones para que el pueblo se sublevara contra él. Cristo no había dado razones para que lo odiaran y buscaran matarlo. Los perversos que sin causa le aborrecieron se inventaron sus propias razones, se inventaron sus propios testimonios. Sin causa contra Cristo, contra su iglesia, muchos siguen levantándose hoy. Y muchos señalan sin razón alguna, incluso a la palabra de Dios, como un discurso de odio, porque aborrecen a Dios, porque son enemigos de Dios, porque pertenecen a un mundo que aborrece a Dios y a todo lo que es objeto de culto. Así que, ese es el espíritu del anticristo, por cierto, ¿no? Así que mientras anunciamos la buena noticia, mientras trabajamos en la expansión del reino de los cielos, en el reino de Dios, debemos seguir clamando, como hizo David: sálvame, oh Dios, de todos esos enemigos que se levantan sin causa. Ese grito de angustia también dice: no sean avergonzados los que confían en Dios. En su oración David pide esto de una manera especial. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. David reconoce su condición delante de Dios, y aunque sabe que es inocente ante las acusaciones de los enemigos, aunque sabe que es inocente en este caso, él sabe delante de Dios que es un pecador. Y por eso ruega que no sean avergonzados aquellos que confían en Dios, que no vean en David un mal testimonio para que dejen de confiar en Dios, que no vean en David una piedra de tropiezo para que otros sigan creyendo y sigan confiando en Dios. Eso es lo que nos dice el versículo número 5. En los salmos a menudo se hace referencia a el efecto de las calamidades que vienen sobre todo el pueblo del Señor, como un recordatorio del hecho que somos pecadores. Vayamos por ejemplo al Salmo 38, versículos 2 al 4. Y miremos lo que decía David en ese salmo. Salmo 38, versículos 2 al 4. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así que David está pidiendo que Dios lo libre. Y David sabe que es inocente de las acusaciones falsas de sus enemigos y de la maldad que sufre. Pero delante de Dios él sabe cuál es su condición. Es decir, David reconoce ser un pecador, aunque ese pecado no sea precisamente la causa del problema que está viviendo en este momento. Pero está diciendo que en general el pecado, hermanos,
es la causa de nuestras aflicciones. Salmo 40:12 también expresa algo similar. Si bien podemos nosotros ser inocentes en alguna situación específica en la que tal vez somos objeto de injusticia, de injuria, de calumnia, de daño por parte de otros, lo cierto es que todos somos pecadores. Y finalmente, el pecado es la causa de todos los problemas de la humanidad. El hombre ha buscado solución a los problemas de la humanidad y le ha achacado los problemas a una y a otra cosa. Hasta las vacas tienen la culpa hoy, ¿no? de la supuesta contaminación. Miren la locura del ser humano. No, realmente la causa de todos nuestros problemas se llama pecado. Cristo no tuvo pecado alguno, pero como nuestro representante ofreció su vida en sacrificio sustitutivo en nuestro lugar, para que no sean avergonzados cuantos confían en Dios, cuantos se acercan por medio de Él al Señor. O como dice el salmista, los que buscan tu rostro. David oraba, y nosotros deberíamos orar de esta manera también, como señala el versículo número 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Dice un comentarista que David estaba pidiendo a Dios: no permitas que hagan nada que los haga avergonzarse de mí, o que sepan que pertenezco a su número. Sé que soy pecador, sé que sobre mí vienen juicios justos, sé que si me dejan solo caeré en el pecado y deshonraré la religión, y ruego por lo tanto que se me impida actuar con la depravación de mi corazón y deshonrar la causa que profeso amar. Yo les pregunto, hermanos, ¿hemos orado de esta manera o de alguna manera similar? ¿Reconocemos cuál es nuestra condición delante de Dios y rogamos no ser objeto de tropiezo para otros? ¿O somos tan egoístas que solo nos importa satisfacer nuestros propios deseos o necesidades percibidas, sin importar nuestras actitudes o nuestra conducta, que puede dañar a otros y les puede hacer dudar de Dios, alejarse de Dios o encontrar tropiezo en la palabra de Dios? Cristo no hizo nada que nos lleve a avergonzarnos de Él, a avergonzarnos del Evangelio. Al contrario, nos alienta a confiar por completo en nuestro buen Dios. El salmista oraba: que no sean avergonzados a causa de mí, a causa de la afrenta, del menosprecio. Versículos 7 y 8. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí se nos presenta ahora cuál es la verdadera razón de la persecución, cuál es la verdadera razón del odio, cuál es la verdadera razón de haberse levantado en contra de David. Y era porque David era un amigo de Dios, porque se esforzaba en cumplir su deber para con Dios. Hermanos, a veces nos quejamos por los problemas que tenemos y por las actitudes que algunos tienen contra nosotros, pero ¿les hemos dado razones? ¿O por qué razón identificamos que nos buscan, que se levantan contra nosotros? La Biblia nos dice que ningún cristiano sufra por ser malhechor, por ser un entremetido, un chismoso, por andar haciendo lo que no debe. Pero dice, si alguno sufre por ser cristiano, ¿qué debe hacer? Lamentarse: ay, pobrecito yo, por seguir al Señor, mira todo lo que me pasa. ¿Sí será que vale la pena servir al Señor? No, dice: encomiende sus almas al Señor, al fiel Creador, que puede librarnos. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. David dice: incluso las personas más cercanas, así como los familiares más cercanos, lo trataron como si fuera un extranjero, como alguien ajeno a sus afectos. Esta es la historia de muchos siervos de Dios, narra las Escrituras. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Daniel y de sus compañeros?
¿Cuál fue la razón que los llevó a envidiar a estos hombres? ¿Por dónde se metieron para atacarlos? ¿Qué fue lo que buscaron? Buscaron cualquier cosa con relación a su devoción a Dios, a su servicio a Dios. Las leyes, ¿qué era lo que buscaban? Prohibir que Daniel, que sus compañeros adoraran al Dios vivo y verdadero, se ocuparan en el servicio de Dios, se mantuvieran orando, sirviendo al Señor, o que se mantuvieran alejados de toda impureza, de toda inmundicia. ¿Y qué son las leyes que se imponen hoy día? ¿No buscan eso también? Y eso que se promulga la libertad religiosa, pero no están buscando declararnos promotores de odio y de dar un discurso de odio. Es terrible todo eso. Pero es la historia de los siervos de Dios. ¿Por qué aborrecieron a José? Ahí es un arrogante diciendo que va a gobernar. Y sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Por qué buscaron destruir a estos hombres en Babilonia? Por ser fieles a Dios, por servir a Dios, incluso estando en su condición de deportados. Tiempo antes, ¿por qué el mismo pueblo de Dios aborreció a Jeremías? ¿Se acuerdan? Alguna vez Jeremías dijo: yo no hablo más, porque cada vez que hablo me meto en problemas. Cada vez que digo lo que Dios dice, me meto en problemas. ¿Y qué hace la gente cuando alguien se levanta de parte de Dios y le señala lo que está mal? Y le señala su pecado, y le dice que se arrepienta, y le dice que se vuelva a Dios. ¿Qué dice la gente? Ay, gracias, yo sé que quieres mi bienestar. Gracias porque yo sé que tú te preocupas por mí y me amas, y por eso me haces caer en cuenta de mi pecado. Eso es lo que dicen. No. Contra Jeremías se levantaron por anunciar los juicios de Dios, por llamar al arrepentimiento, por estar en el secreto de Dios, cosa que no hacían los falsos profetas. Y decían: Dios me dijo, y Dios no les había dicho nada, y Dios no los había mandado. ¿Por qué fueron perseguidos los discípulos del Señor Jesucristo durante el primer siglo? ¿Por qué ha sido perseguida la verdadera iglesia a lo largo de la historia? Por la misma razón: por servirle a Dios, por seguir al Señor. Desafortunadamente, la iglesia nominal hoy día pretende impactar el mundo, llegar al mundo con el evangelio tal vez diluido, pensando que no va a haber ninguna dificultad y que todo el mundo los va a recibir, los va a aplaudir, los va a aceptar. No suele suceder así. Así que, mis hermanos, no nos atemoricemos si las nuevas leyes que nos imponen o el mundo que aborrece a Dios prescriben persecución. No nos amedrantemos de vivir para la gloria de Dios, aunque nos amenacen con cárcel. Pero tampoco renunciemos a nuestros principios cristianos en una sociedad en la que el cristianismo ha dejado de ser relevante. No consienta que sus hijos sean tomados por el Estado como si fueran hijos del Estado, sino instrúyalos como hijos de Dios, aunque esto traiga afrenta y menosprecio. Simplemente ore, que Dios le fortalezca y que no sean avergonzados los que confían en Dios, aunque usted sufra menosprecio, oprobio, aunque sea desconocido incluso para sus familiares, como ocurrió con David, pero como ocurrió también con nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, del verso 13 al 17, referencia también a este salmo. Ni los hermanos de Jesús creían en Él, no lo reconocieron. Esto pasó con el Señor. ¿Por qué? Por el celo que Él tenía de Dios. Esto pasó con el salmista, por el celo que tenía de Dios. Él pide: no sean avergonzados los que confían en Dios, a causa del sufrimiento que nos ha sobrevenido por ese celo de Dios, por esa adoración pura al Señor, por esa disposición de hacer la voluntad de Dios. Los versículos 9 al 12 nos señalan: esta fue la razón.
El salmista no quiso agradar a los hombres sacrificando su fidelidad a Dios, así como Cristo tampoco quiso agradarse a sí mismo, sino a Dios. Y por ello, ¿qué recibió? Grandes aplausos, ¿cierto? Y muchos seguidores. Antes de entregar su vida a la cruz, fue recibido en Jerusalén y que la gente gritando con palmas en las manos, levantando, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero unos días después, con el puño levantado, decían: crucifícalo. Terrible, ¿no? ¿Cómo cambiaron de opinión tan rápido? Cristo recibió injurias, insulto, menosprecio. Vayamos a Romanos capítulo 15, verso número 3. El apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia para que agrademos a Dios, pone como ejemplo a nuestro Señor y recuerda lo que dice este salmo, lo que pasó con él. Recibió los vituperios, los denuestos, los menosprecios, las injurias. Romanos 15, 3. ¿Qué dice el verso 3? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que, mis hermanos, tanto el salmista como el mismo Señor Jesucristo fueron vistos con malos ojos, tal vez como hipócritas, tal vez como religiosos muy estrictos, como fanáticos, como gente lúgubre, que fueron objeto de los comentarios y burlas, no solo de los dirigentes y hombres de negocio que se sentaban a las puertas de la ciudad, sino hasta de los borrachos, quienes se burlaban de lo que es una vida piadosa. Amados hermanos, el Señor nos llama a una vida piadosa mientras aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a una vida de adoración y de servicio continuo a nuestro Dios. Muchos de hecho toman la piedad como fuente de ganancia, pero niegan su eficacia. Muchos se burlan de la gente piadosa, de su forma de hablar, de su forma de vestir, de su forma de comportarse, solo por ser piadosos. Muchos creen que la verdadera religión se limita a cumplir ciertos rituales externos en ciertas épocas del año, como esta semana que llaman la Semana Mayor. Con que usted vaya a la misa, a la procesión o hasta el culto cristiano en Semana Santa, ya con eso es suficiente. Ya con eso está santificado y eso es lo que Dios quiere. O incluso algunos piensan que con simplemente ir a un culto divertido, luces, cámaras, humo y todas esas cosas, eso es adorar, eso es servir al Señor. Y ven raro que haya una liturgia sobria, una predicación sencilla, centrada en las Escrituras y aplicada a la vida diaria, tanto de la comunidad como de la nación. Hermanos, aunque esto traiga tristeza y aflicción, no dejemos de mirar a Dios, ni de orar como dice en nuestro tercer punto: tu salvación me ponga en alto. Vayamos al versículo 29, que es la base de nuestro tercer punto. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Es decir, en un lugar donde yo pueda estar firme, donde mi pie no se hunda en el lodo, sino que esté firme, donde esté sacado de ese pozo cenagoso de la desesperación, a salvo de la inundación. Que la interposición de Dios a favor de su ungido y de su pueblo sea ese lugar alto de firmeza, de refugio y de consuelo. Porque decía el salmista: solo en ti, Señor, hay refugio, solo en ti hay consuelo. Leamos rápidamente versículos 13 al 18. Pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová,
porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. A pesar de las afrentas y de las tremendas aflicciones, el salmista sigue orando. Y ora para no ser distraído de su llamado, para no dejarse llevar por actitudes equivocadas, por no dejar a un lado sus hábitos piadosos de orar, de adorar a Dios, al Dios vivo, como lo hicieron Daniel, sus amigos, como habíamos mencionado antes. ¿Cuántas personas ante las dificultades que vienen en la vida cristiana dicen, mejor no seguir, mejor no sigo a Cristo, no vale la pena para meterme en tanto problema? ¿Esa es la actitud correcta? ¿Eso fue lo que hizo David? No, eso no fue lo que hizo. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Por su gracia podemos perseverar. Dios nos hace perseverar y nos ha dado los medios. Estamos hablando de los medios de gracia. Bueno, la oración es precisamente uno de esos medios de gracia que no debemos dejar nunca, que no debemos abandonar nunca. El salmista seguía clamando, pero le seguía pidiendo a Dios fortaleza para mantenerse fiel a Dios. Hermano, ninguno puede ser fuerte por su propia fuerza. Ninguno puede decir, a mí no me va a tocar, yo no me voy a tener que enfrentar a esto o aquello. Debemos ser humildes y depender por completo de la gracia del Señor y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Él dice que ninguna de estas cosas que están pasando cambie el rumbo de mi vida de servicio a Dios, mientras espera en la maravillosa bondad del Señor, librándole de sus más terribles calamidades. Mateo 26:42 nos señala que nuestro Salvador otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nos dice el relato evangélico que 3 veces oró de la misma manera. Fue fortalecido, que enfrentó la cruz, la tumba y venció al resucitar al tercer día. Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y nunca más verá la muerte. Y porque Él vive, cantábamos, nosotros vivimos y también viviremos por siempre, porque Él es nuestro refugio y nuestro consuelo eterno. En nuestra angustia también podemos orar, Señor, tu salvación me ponga en alto, me libre de la inundación de la angustia para que pueda descansar en ti, porque tú eres juez justo y tú actuarás. Versículos 19 al 28, hay una oración imprecatoria también acá. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y en el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor del que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. En esta petición, en esta oración imprecatoria, basada en el conocimiento del carácter de Dios como juez justo, como un juez que no va a tener por inocente al culpable, que va a llevar a cabo su juicio, un juez que tiene a su alcance todas las evidencias para dar un veredicto justo, para condenar al culpable, porque Él lo ve, lo sabe todo de manera perfecta. En esta oración, conforme a este carácter de Dios, el sufrimiento del salmista se asemeja a lo que padeció nuestro Señor en la cruz. Por ejemplo, Él sufrió el abandono, el mismo abandono que sintió el salmista
en el versículo 21 nos lleva a pensar en el abandono y desolación sin igual que llevó Cristo en la cruz al cargar nuestros pecados. Mateo 27:34, vamos a leerlo. ¿Qué dice Mateo 27:34? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Tan perversos fueron con el Señor Jesús que hasta se pusieron a pensar que podían aliviar en algún modo el dolor del agobiado con una especie de bebida narcótica, pero Cristo rechazó tal cosa y consecuentemente sufrió hasta la muerte. Pero este hecho no quedaría impune. Si bien nuestro Salvador sufrió la cruz y dio la vida Él mismo por nosotros, no se puede desconocer que los que lo entregaron a la cruz actuaron impíamente, actuaron pecaminosamente, hicieron un juicio injusto y deberían recibir el castigo por su pecado. Todos aquellos que procedieron impíamente sin arrepentimiento alguno tendrán que dar cuentas ante el juez de toda la tierra, como señalaba David también en los versos 22 al 27. Los apóstoles recuerdan que esto ocurría también. Vamos a Romanos 11, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 11, versos 9 y 10. Cuando el apóstol habla de la rebelión del pueblo de Israel, dice, y David dice, está recordando, ¿qué cosa? El Salmo 69. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y el apóstol Pablo hace una declaración tremenda. Los judíos estaban bajo ese juicio. Ese juicio había llegado sobre ellos porque no podían ver la obra de salvación de Dios en Cristo. Estaban bajo un terrible juicio de Dios. Y esto pasará también con todos aquellos que están endurecidos de corazón, con todos aquellos que como Judas traicionan al Señor y no tienen un convencimiento de que Cristo es de verdad el Señor. En Hechos 1:20 se hace referencia también a este salmo con lo que había ocurrido con Judas, que se fue a su propio lugar, que fue destruido, desolado y que otro tomó su oficio. Hermanos, vemos hoy gente perdida en sus perversidades. ¿Eso es señal del juicio de Dios? Eso es señal de que un día se ejecutará la sentencia. Vemos gente que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, de una manera descarada. Saben que están haciendo lo malo, pero no solo lo hacen, sino que además se complacen con los que hacen lo malo. Eso es señal de que están bajo el juicio de Dios. Y en su tiempo se ejecutará la sentencia. Pero el verso 29, el salmista dice, pero a mí que soy tu siervo, a mí que por tu causa sufro afrenta, a mí que estoy dedicado a ti, que fui llamado para ti, para servirte, tu salvación me ponga en alto. Dice también, tú me oirás y yo te alabaré. Los versículos 30 al 36 nos presentan la característica nota de alabanza de todos los salmos. Ahora el salmista en estos versos va a expresar como resultado del favor de Dios, como el resultado de la interposición de Dios, él ahora compondría un cántico nuevo para consignar y perpetuar lo que ha experimentado, relatando el gran favor de Dios hacia él. Y hace un llamado a esos por los cuales oraba antes, que no fueran avergonzados, llama a estos que buscan a Dios a que vivan delante de Él. O como dice nuestra versión, busquen a Dios y vivirá su corazón. O vivan ustedes de verdad, porque ustedes
tienen la miedo de Dios. Los mentirosos dicen, viva la vida, que es una sola, pero haciendo referencia a darle rienda suelta a sus placeres perversos. Como cristianos estamos llamados a vivir, a experimentar la gracia de Dios en nuestra vida a diario. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Quiénes son los que pueden vivir de verdad en abundancia, en gozo? Sino los cristianos. Pero a veces, hermanos, esto no es una realidad en nuestras vidas. A veces la gente se burla de nosotros, porque esta no es la vida que estamos viviendo. Debemos arrepentirnos y pedir que el Señor nos ayude a ser consistentes y a experimentar realmente esa vida abundante que el Señor ha traído para nosotros. El salmista decía, voy a componer un cántico que te agrada aún más que los grandes sacrificios que pudiera ofrecer. Y le pide que esta gente que busca a Dios se goce en Dios, se alegre en el Señor, que tengan vida en Él. En estos versículos también podemos mirar a nuestro Señor resucitado y gozarnos en la redención que a través de Él Dios ha otorgado para darnos esa vida abundante. Esto nos hace unirnos en alabanza a Dios junto al salmista. Y junto a todos los afligidos o prisioneros de Dios, como dice nuestro texto, para que sean libertados por Dios mismo, para que todo el universo alabe a Dios, para que todo el pueblo del Señor proclame su salvación y experimente en todos los ámbitos de la vida, así como anunciaba al pueblo afligido, la restauración de sus ciudades. Tal vez habían sido estas ciudades afectadas por el aborrecimiento de ese rey ungido por Dios. Esta nota de alabanza nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo, sino que está presto para interponerse a su favor para salvarlos. Y que aquel que eleva un grito de angustia, ahora alaba a Dios y prosigue con una fe inquebrantable en esa fidelidad de Dios. Si estás a punto de dar tu grito de angustia, mira al crucificado por tus pecados, mira el padecimiento de Jesucristo, mira la afrenta, el dolor por cumplir la voluntad de Dios para traerte vida, paz y comunión con Dios, a ti y a todo su pueblo. En tu angustia clama al único que puede salvar y dile, sálvame, oh Dios, de la angustia, de la tristeza y de los innumerables enemigos, empezando por mi propia carne, por mis propias inclinaciones pecaminosas. Siendo consciente de tus propios pecados, ruega que no sean avergonzados los que confían en Dios, que puedas mantenerte fiel al Señor, que mientras padeces la afrenta o el menosprecio por buscar a Dios, por manifestar un celo santo por las cosas de Dios, por vivir para la gloria de Dios, por brindarle una adoración pura, que puedas ser fiel al Señor. Pídele que experimentes esa salvación de manera real. Hermanos, ya somos salvos, ya fuimos salvos en Cristo por toda la eternidad. Ya podemos disfrutar de esa salvación. Sí, no se ha consumado hasta el día que Cristo venga, y no dejaremos las inclinaciones pecaminosas hasta que Cristo venga, pero ya el Señor nos ha puesto en alto. Estamos reinando con Cristo. Fuimos colocados en lugares celestiales. Ya tenemos esta salvación gloriosa. Ya podemos disfrutar de esa comunión con nuestro Señor y brindarle una adoración pura también, y refugiarnos en Él, porque Él es el único refugio, quien defiende tu causa, a quien puedes alabar por su misericordia. Un día como hoy recordamos la victoria de nuestro Salvador, quien en su angustia se sometió a la voluntad del Padre, elevó sus oraciones y fue escuchado, y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando para siempre, y sigue interponiéndose a nuestro favor. Así que confiemos en nuestro Salvador. Oremos.